que circulará por el transistor bipolar una vez en el circuito. Zona de saturación. En esta zona el transistor es utilizado para aplicaciones de conmutación y lo podemos considerar como un cortocircuito entre el colector y el emisor. El siguiente tema con respecto a los semiconductores es el tiristor. Un tiristor es un dispositivo semiconductor de 4 capas de estructura PN-PN con 3 uniones PN. Tiene 3 terminales: ánodo, cátodo y compuerta. La figura 1 muestra el símbolo del tiristor y una sección recta de 3 uniones PN. Cuando el voltaje del ánodo se hace positivo con respecto al cátodo, las uniones J1 y J3 tienen polarización directa o positiva. La unión J2 tiene polarización inversa y solo fluirá una pequeña corriente de fuga del ánodo al cátodo. Se dice entonces que el tiristor está en condición de bloqueo directo o en estado desactivado, llamándose a la corriente de fuga corriente de estado inactivo. Si el voltaje ánodo a cátodo se incrementa a un valor lo suficientemente grande, la unión J2 polarizada inversamente estará en ruptura. Esto se conoce como ruptura por avalancha y el voltaje correspondiente se llama voltaje de ruptura directa. Dado que las uniones J1 y J3 ya tienen polarización directa, habrá un movimiento libre de portadores a través de las 3 uniones que provocará una gran corriente directa del ánodo. Se dice entonces que el dispositivo está en estado de conducción o activado. La caída de voltaje se deberá a la caída óhmica de las 4 capas y será pequeña, por lo común 1 volt. En el estado activo, la corriente del ánodo está limitada por una impedancia o una resistencia externa, RL, tal y como se muestra en la figura 2. La corriente del ánodo deberá ser mayor que un valor conocido como corriente de enganche, IL, a fin de mantener la cantidad requerida de un flujo de portadores a través de la unión. De lo contrario, al reducirse el voltaje del ánodo al cátodo, el dispositivo regresará a la condición de bloqueo. La corriente de enganche IL es la corriente del ánodo mínima requerida para mantener el tiristor en estado de conducción inmediata después de que ha sido activado y se ha retirado la señal de la compuerta. En la figura 2B aparece una gráfica característica B contra I común del tiristor. Una vez que el tiristor es activado, se comporta como un diodo en conducción y ya no hay un control sobre el dispositivo. El tiristor seguirá conduciendo porque en la unión J2 no existe una capa de agotamiento debida a movimientos libres de portadores. Sin embargo, si se reduce la corriente directa del ánodo por debajo de un nivel conocido como corriente de mantenimiento IH, se genera una región de agotamiento alrededor de la unión J2 debido al número reducido de portadores. El tiristor estará entonces en estado de bloqueo. La corriente de mantenimiento es del orden de los miliamperios y es menor que la corriente de enganche IL. Esto significa que IL es mayor que IH. La corriente de mantenimiento IH es la corriente del ánodo mínima para mantener el tiristor en estado de régimen permanente. Cuando el voltaje del cátodo es positivo con respecto al del ánodo, la unión J2 tiene polarización directa, pero las uniones J1 y J3 tienen polarización inversa. Esto es similar a 2 diodos conectados en serie con un voltaje inverso a través de ellos.
El tiristor estará en estado de bloqueo inverso y la corriente de fuga inversa, conocida como corriente de fuga IR, fluirá a través del dispositivo.